un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Lo anunciado, vamos a hablar de política, hay harto tema, primera semana del nuevo gobierno, en qué pie está la oposición hoy día, oficialismo. El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, en línea. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Gusto saludarlo. Muy buenos días, diputado. Gracias por respondernos. Oiga, partamos hablando de esta posibilidad de una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Jimena Aguilera, después de que se conoció que la Contraloría había definido que había un asesor de ella que efectivamente se comunicó telefónicamente con el Hospital Salvador el día que su madre llegó a ese recinto asistencial. ¿Una decisión apresurada la acusación constitucional que se plantea desde la derecha o el PS toma también algo de distancia ahora respecto de la exministra? No, lo importante es considerar dos variables. Uno, el informe de Contraloría que da cuenta de un hecho concreto, que es el que usted plantea, de la intervención de un asesor, todo lo cual está contrario a la norma y está bien que se instruya un sumario administrativo. Pero una segunda variable, que yo entiendo que todavía está pendiente, es la auditoría médica. Vale decir, si efectivamente esa intervención determina o detona una atención prioritaria, según muchos expertos médicos objetivos, digamos, no particularmente de nuestro sector, plantean que las condiciones hacían necesaria esa intervención. Cualquiera sean las variables, es necesario determinar si existió una intervención directa o no de la ministra, porque incluso se ha llegado a plantear que podría llegar a esto a constituir una denuncia por algún hecho que revista caracteres de delito. No se ha establecido la intervención de la ministra. Ahora, en tanto acusación constitucional lo utiliza como una herramienta política el actual oficialismo, y veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que un incumplimiento grave a la ley y la Constitución por parte de una ministra de Estado, que es la causal que se establece para una acusación constitucional, habría que revisarlo con más prolijidad y no solo con el titular de querer generar una polarización política, particularmente con esto. Lo que sí tenemos que estar contestes, y también me hago cargo, es que no puede existir ningún tipo de intervención en esta cadena de toma de decisiones en desmedro de ninguna persona, ni el uso de ningún tipo de privilegio. Oiga, eso, diputado, de todas maneras se tiene que sancionar. Diputado, y en términos estrictos, cuando se habla de responsabilidad política, ¿necesariamente se habla de una autoridad como la exministra en su momento, o podría recaer solo en un asesor? Es que la responsabilidad política tiene que tener algún coto, y como usted bien dice, hasta dónde escala, si es que efectivamente se acredita. Ahora, si esa intervención, vuelve a insistir, por eso planteaba otra variable objetiva, que era la auditoría médica, determinase que esa intervención fue concluyente al momento de intervenir, cosa que hasta el día de hoy se sostiene que no es así, hay que analizarlo de todas maneras. Y me parece bien que se haga el cuestionamiento. Ahora, si eso tiene asidero y si efectivamente hubo un incumplimiento grave de la Constitución y las leyes, es algo que tiene que sopesar debidamente, en primer lugar, quienes interponen la acusación, que los requisitos, ¿diputado?, además constitucionales, son bien bajos porque se necesitan la firma de solo 10 diputados. Más allá de esas consideraciones políticas, el episodio, ¿cómo lo evalúa usted? Porque en rigor la Contraloría dice hoy día que no se advierten motivos que justificaran en su momento la intervención preferente de la paciente. O sea, se acredita una intervención preferente y eso atenta contra lo que se había dicho. Hubiera esperado, de cara a la opinión pública, digamos, una explicación mayor en su momento y no haber esperado hasta ahora que la Contraloría se pronunciara. En su momento a nosotros nos llamó mucho la atención, lo digo a título personal, en no sincerar una situación, que es muy sensible, que es muy complejo, pero que yo creo que todos estos temas, si se hubieran sincerado de una manera adecuada, a la luz de lo que plantea hoy día el informe de Contraloría, claramente hubiera sido oportuno y hubiera de una u otra manera despejado estas variables complejas que hoy día obviamente van a ser objeto de politización. Ya, y que se presta precisamente para eso que usted describía. Oiga, en esta... Sí, porque... Perdón, diga. Porque no es algo que la gente entienda, sienta,
que no se utilizó un privilegio y eso se tiene que sancionar de todas maneras. Oiga, se cumple la primera semana del gobierno, ayer en rigor, en las últimas horas. ¿Cómo evaluaría esta instalación desde la bancada del PS, considerando esto que se ha denominado la estrategia de copar la agenda con algunas medidas o anuncios más bien polémicos? Oye, yo el otro día, es bueno analizar la historia y ver cómo se plantea. Al gobierno, el primer gobierno del presidente Piñera era como lo mismo, una liquidación, anuncios de una serie de aspectos sin un fundamento específico. Vamos a modificar, vamos, pero no hay nada concreto. De hecho, este supuesto gobierno de emergencia, como se le denomina, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados no existe ningún proyecto de ley que tenga urgencia. No ha existido ninguna reunión de esa naturaleza. Es más, lo planteamos a nivel regional. No se han nombrado los secretarios regionales ministeriales de nada. Los COCRIS de emergencia en el sur y ahora no pueden funcionar solo con personas suplentes. Una variable que siempre se critica es que entre la fecha de elección y la fecha de asunción al cargo pasan más de 3 meses. Ya llevamos casi 4, pero no hay en las regiones nombrados secretarios regionales ministeriales o seremi en ninguna de las ramas. Eso habla y cuestiona y contradice este eventual gobierno de emergencia. O sea, si la cosa fuera tan compleja, si estamos preparados para gobernar desde un primer momento, vamos. Si se ha analizado o se ha ingresado a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley, es cierto, solo una semana no tenemos ninguno. Solo estos decretos, anuncios, que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que le va a pegar a todas y a todos, no solo a los que utilizan combustible o tienen vehículos, ya lo vimos, las personas más vulnerables que se calefaccionan con parafina, sino que todo el mundo por las presiones inflacionarias todavía no tenemos novedad. Ayer hay una reunión solo con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, que obviamente son oficialistas, y unos anuncian de que la presidenta del Senado que va a ingresar un proyecto de ley el día martes o miércoles para cambiar el mecanismo, y hay otras declaraciones del ministro que dicen que no se va a utilizar una modificación legal, sino que solo una modificación administrativa de parámetros. Hasta el momento, mucho flat, muchas luces, mucho copamiento, pasó en el norte. Imagine usted este escudo fronterizo que no es más que la implementación del CIFRON, del Sistema de Protección de las Fronteras del Norte, y que ya está en su tercera etapa. Se tiene que implementar la cuarta y la quinta. Oiga, es más, diputado, se hace una mise en scène compleja en el norte, que hemos generado no sé cuántas detenciones. Oiga, esos sistemas se han hecho siempre del Plan Calle Sin Violencia. Y lo que me llama más la atención, y lo hicimos ver en la Comisión de Defensa y también de Seguridad, que quien por mandato constitucional y legal tiene a su cargo la coordinación en tanto la frontera norte está declarada infraestructura crítica, es el jefe de la Defensa Nacional, que es muy similar a un estado de excepción constitucional donde no se conculcan garantías, pero nadie lo ha visto, no está coordinando, más aún se nombra un comisionado que no tiene facultad ni potestad ninguna desde el punto de vista legal. Ya, pensando en esa urgencia que ha planteado el gobierno, está este plan de reconstrucción nacional que dio a conocer a grandes rasgos el presidente y también el ministro de Hacienda hace un par de días, y que se ha dicho irá como un solo paquete de proyectos al Congreso, ¿no? Ya se ha manifestado por parte de la oposición, por parte de ustedes, que eso debiera ir con cada materia por separado, pero ¿están en condiciones de exigir que se concrete de esa manera como ustedes preferirían? Bueno, ese es uno de los problemas de que no existan los adecuados contrapesos y que lamentablemente se haya perdido, por lo menos en el caso de la Cámara de Diputados, una adecuada conformación de la mesa de la corporación y particularmente de las comisiones de la Cámara de Diputados, justamente para analizar estos temas. Esta ley ómnibus, que es similar a lo que plantea Milei o lo que hizo Trump en su oportunidad, es un tema muy complejo porque estas leyes misceláneas que tienen de todo dentro deben ser analizadas y ponderadas de una manera adecuada. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a que la ley de presupuesto, la ley de reajuste, tenga varios temas que tratar, pero sí tiene un eje central que dice relación con recursos. Y hay que advertir que ya el Tribunal Constitucional, respecto a la ley de reajuste, hizo pie a una reserva de constitucionalidad y por consiguiente no se aprobó en su examen
Constitucional respecto de algunas cláusulas, por ejemplo, que establecían la forma de tramitación de normas al interior de la Cámara de Diputados. Entonces, estas leyes que todavía son anuncios, estos son como titulares pero sin ninguna bajada siquiera, menos un texto fundante, todavía no las conocemos, pero sí, desde el punto de vista político hay que analizarlas de una manera adecuada, pero también desde el punto de vista normativo y constitucional, y obviamente estas leyes misceláneas pueden eventualmente tener reparos en ese sentido, y hay que recordar que el Tribunal Constitucional justamente tiene a su cargo el velar por estas complicaciones, y nosotros estamos preparando de todas maneras y estudiando, una vez que tengamos esa anunciada norma, recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque no nos parece que normas tan distintas o dispares, sin una raíz común, no sean analizadas de una buena manera por las comisiones de ambas cámaras y sancionadas por el Congreso Nacional. Ya, desde el oficialismo, desde la derecha, dicen con todos esos argumentos que se anticipa una oposición obstructivista. El otro día escuchábamos a Lorena Pizarro del PC decir que hay como una olla a presión que puede estallar. Al diputado Baza en el Frente Amplio llamando a que se activen los gremios. ¿Cuál va a ser su tipo de oposición? La oposición, una oposición constructiva pero rigurosa, porque, vuelvo a insistir, teniendo solo titulares, que es un poco la técnica que están utilizando ahora de este copamiento mediático, es difícil pegarle porque es como una bandada, tú no sabes a quién disparar, y vas cambiando y van modificando el setting día a día, porque justamente no se puede analizar en profundidad una política, porque no hay política que se anuncie que tú puedas analizar. La nuestra va a ser rigurosa, por cierto, pero llama la atención. Por ejemplo, el día de ayer discutíamos en la Cámara de Diputados la restricción a los derechos de personas irregulares en nuestro país, derechos sociales, y el propio ministro Sexpress planteara de que no debieran tener derecho a subsidios habitacionales, pero obviamente una persona que no tiene ni siquiera cédula de identidad ni residencia no puede postular a subsidios habitacionales. Entonces, esto de mentir por mentir. Luego, cuando se propone por parte de la CPC estudiar los feriados irrenunciables, se le pregunta al ministro, oiga, pero hay que analizarlo, y el ministro contesta, bueno, sí, tenemos que verlo en algunos casos, por ejemplo, de las elecciones primarias. Las elecciones primarias nunca han tenido asociado un feriado irrenunciable. Entonces, esta medida de copamiento es un verdadero obstruccionismo a la agenda pública que quiere desarrollar, y que justamente dice relación con temas muy sensibles para la ciudadanía, como son, por ejemplo, el alza de 116 pesos en el precio de la parafina, que ya se verificó, y lo que eventualmente ellos dicen, no, vamos a asumir el costo político. No, si el costo político es una cosa, pero que el alza de más de 350 pesos en el precio de los combustibles es brutal. Hay que recordar cuando estas alzas estaban, y el propio presidente actual era oposición, de qué manera criticaba al gobierno del presidente Boric, que cómo no iba a hacer nada, que era un insensible. Otra cosa es con guitarra. Estamos a la espera de esa medida. Se supone que se va a focalizar la ayuda en sectores vulnerables y que lo del MEPCO va a ser por decreto, pero usted algo decía también, hay que esperar cuando se concrete el anuncio. Le quiero preguntar por una medida en particular. Salir a cobrar la plata del CAE que no se ha pagado a gente que gana bastante bien. ¿Qué cree usted? Yo creo que ¿pertinente? El caso que se plantea a aquellas personas que tienen ingresos por sobre 5 millones de pesos y que no han pagado el crédito CAE desde el año 2017, hace casi 9 años, yo creo que también es una señal importante. O sea, han pasado varios gobiernos, incluso el del presidente Piñera, sin que eso efectúe un cobro. Uno podrá ver el fondo de la problemática de los deudores del CAE, que obviamente los costos asociados y los intereses eran altísimos, por no utilizar el término usurero, pero en altísimo, y que lo único que ganaban son los bancos. Por eso hay que modificarlo. De ahí a cobrar, pero ya se modificó una vez. Claro, pero los que ganan más de 5 millones de pesos de renta y tienen deuda, yo creo que es importante lo que ya se iba a hacer y se planteaba, que como siempre existen subterfugios de personas que regularizan o hacen acuerdos de pago en el mes de marzo o abril antes de la devolución de impuestos, que son excedentes, y que obviamente en vez de que el Estado pueda compensar y quedarse con esos recursos para pagar
este crédito, no lo hagan. Yo creo que en esos casos claramente hay que tomar decisiones. Oiga, diputado, retomando el tema del que estaba hablando exactamente antes, ¿es posible reconstruir una coordinación PS, PPD, DC, Frente Amplio, PC, o los pactos cruzados con la derecha ya dejaron heridas demasiado profundas, de los que además se cuestiona a su partido, al Partido Socialista? Es que estos pactos, Verónica, particularmente lo que hizo la Democracia Cristiana, uno los critica porque estábamos sentados en una mesa de Senado. Claro, en una mesa de negociación, y eso no se cumple. Pero efectivamente son acuerdos administrativos. Ahora, si esos acuerdos administrativos o cruzar o no honrar la palabra, a diferencia del Senado, en el Senado las discusiones iban desde un origen por cuerdas separadas, a diferencia de lo que sucedía en la Cámara de Diputados, que a mí me tocó participar activamente en las negociaciones desde diciembre hasta el mes de marzo, en donde participábamos en la mesa desde la Democracia Cristiana, desde el PDG hasta el Partido Comunista. Y luego nos encontramos con la sorpresa de que por 3 votos, pero en realidad 2 votos nuestros, del sector nuestro que estaba representado en esa mesa, no se cumple. O sea, y el costo de eso es muy alto para la oposición, pero sobre todo por la sobrerepresentación que tienen las comisiones. Dicho eso, hay que seguir adelante, hay que ser capaces de aunar esfuerzos y enfocarnos en aquellas cosas más que en lo que nos divide. Por cierto, estos son temas y muchos otros desde el punto de vista de política pública, ideológicos incluso, pero hay que ser capaces de aunar esfuerzos en todo lo que signifique algún tipo de retroceso en materia legislativa o de política pública respecto a derechos sociales de trabajadoras y trabajadoras y de minorías en general. Entonces, en eso sí creo que tiene que sobreponerse el bien común, el interés del Estado y su gente, y yo creo que como ya se está coordinando el Partido Socialista, esta articulación que se realizó antes de ayer con los presidentes de los partidos, es algo que también estamos haciendo de manera formal con el resto de la oposición, y esperamos esta próxima semana en la Cámara, cuando ingresen proyectos y sepamos de qué se trata, el poder enfrentarlos de manera unida. En eso yo creo que no va a haber problema. Perdón, pero ahí el desafío es solo contrarrestar, tratar de hacerlo de la manera más unida posible, como dice usted, o hacerle de verdad una oferta de proyecto país a la sociedad chilena que en la pasada elección les dio la espalda. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque sí. El éxito que pudo haber significado el acuerdo en la Cámara no tenía el rostro de ustedes, tenía el rostro de Pamela Giles, y así todo fracasó. Es que son dos temas distintos. Uno, cómo se articula una verdadera oposición en función de intereses comunes, y lo que muy bien plantea usted, Rodrigo, cómo somos capaces de articular una oferta programática al país que lamentablemente incluso, y hay que ser francote, pues en los 4 años anteriores no fuimos capaces de articular y ofrecer una propuesta única al país, a pesar de ponernos de acuerdo en elecciones primarias y de apoyarnos de manera recíproca, el poder consolidar, más que consolidar, constituir una verdadera alianza de gobierno nunca se dio. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos ahora y que esperamos que seamos capaces de tener altura de Estado, y viendo lo que eventualmente puede suceder en materia de retroceso de derechos sociales y formas distintas de abordar la realidad de la gente en sus comunas, seamos capaces de ofrecer una propuesta real y concreta que tenga mérito y fundamento de gobernabilidad. Yo en eso coincido plenamente con usted, Rodrigo, que es un desafío y es grande, fíjese, porque hay que ponerse de acuerdo, hay que tener memoria selectiva, pero hay que entender que lo prioritario es ser capaces de tener vocación de mayoría y ponernos al servicio de lo que nosotros entendemos que es lo mejor para Chile. Es el diputado socialista Raúl Leiva en el Diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros, diputado. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Verónica, Rodrigo, a prepararse para la agüita que llega la tarde. Pues, buen día, que le vaya bien. Junto con el otoño. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Anoche, Carabineros confirmó la muerte del sargento Javier Espinosa, baleado en Puerto Varas el pasado 11 de marzo. Aún no hay detenidos en ese caso. Habló el general director Marcelo Araya. Él lleva aproximadamente 10 años trabajando en la comuna de Puerto Varas. Una trayectoria ejemplar, brillante, muy querido. El trabajo, como se ha dicho, es un trabajo coordinado. Yo valoro, por supuesto, todo el profesionalismo en este aspecto del Ministerio Público. Aquí vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. No vamos a cesar un momento en buscarlo, porque quien atente contra un carabinero, como se ha dicho, atenta contra el país, contra el alma del país. Y vamos a ir por ello.
Presidente Kast confirma la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, declara alerta sanitaria para atender las listas de espera oncológicas cuando va a hablar el presidente en La Moneda. Hay transmisión de la televisión pública para la intervención de José Antonio Kast ahí en el entrepatio de la Casa de Gobierno. Está acompañado el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el presidente Kast, que toma la palabra en el centro cívico. Son las primeras declaraciones, ¿no?, del mandatario después de la muerte del carabinero baleado en Puerto Vara. Ya escuchábamos delante la voz del general director Marcelo Araya, habló la ministra Steiner también, Vero. Su pronunciamiento en redes sociales de Kast, ahora lo podemos escuchar. En que fue víctima de un ataque artero que le costó la vida y después de varios días de luchar por su vida, murió en la noche de ayer, con un gesto también de su parte por los demás, ya que es donante de órganos y también en esa línea nos hace un llamado a todos para que aún después de que partamos sigamos colaborando y ayudando a nuestros compatriotas. El fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Y vuelvo a reiterar a la institución de carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado estará con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero. Es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Y atacar no solamente es causarle la muerte a un carabinero. Atacar a un carabinero parte con insultos, parte con agresiones físicas, parte deteriorando la imagen de los carabineros y eso tendrá consecuencias. Como les digo, a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. No vamos a cejar en este esfuerzo. Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes, que no les quepa la menor duda. A la familia del sargento Figueroa Manquemilla les transmito mis condolencias. En la noche de ayer pude hablar unos instantes con su viuda, sargento Marisol. Decirle que también estaremos con ella, respaldándola a ella y a su pequeña familia, que es su hijo Joaquín. Es una familia de servidores públicos. Tanto ella como sus dos hermanos son carabineros. Nos llena de orgullo que en una familia haya 3 servidores públicos, como ella y sus hermanos. A Joaquín, un abrazo. Decirle que perdió a su padre, pero ha ganado el cariño, el apoyo de una patria entera. Esperamos que Joaquín pueda expresar todo su dolor en los brazos de su madre y que vea que el futuro, aún sin su padre, como le ha ocurrido a otros niños, es un futuro positivo. Que él pueda reencontrar el amor hacia la ciudadanía, más allá del violento ataque que sufrió su padre. Hablando del hijo del sargento fallecido Javier Figueroa, el presidente Kast, desde el Palacio de la Moneda, acompañado por el ministro del Interior, en los mismos términos en que se había planteado el mismo día 11 de marzo, cuando ocurrió el ataque al carabinero, reiteró que a los responsables se los va a buscar y se los va a encontrar, cueste lo que cueste. Dijo que había conversado también con la viuda del sargento Figueroa anoche, también carabinero ella. Del dato de que era donante de órganos, sí, y por lo tanto sus órganos van a ser procurados en las próximas horas. Viajan la autoridad de la zona. No sé si va a viajar el presidente, pero al menos sí la ministra de Seguridad. La ministra y el general director de Carabineros dijeron hace un ratito. Nos vamos. Llega el primer café. Que estén bien. Gracias por informarse con nosotros. Buen día. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.